Y el día de ayer, estimados amigos televidentes, la ciudad y el país se desayunó con la solicitud de juicio político que presentó la asambleísta Gisela Garzón Monteros, precisamente en contra de la fiscal general de la Nación. Ahí tenemos el memo en pantalla, por favor, la solicitud de juicio que está dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Fabián Cronfle. Y es precisamente el día de hoy que conversaremos con quien está planteando esta solicitud de juicio político en contra de la fiscal general de la Nación. Agradecemos entonces la gentileza de atender esta conversación a Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias. ¿Qué causales ustedes han identificado para iniciar esta solicitud de juicio político? ¿Es un revanchismo precisamente porque la fiscal tiene en sus manos algunos procesos que involucran a miembros de la Revolución Ciudadana y también sentenció al expresidente de los ecuatorianos? Bienvenida, Gisela. Buenos días, gracias por el espacio. Este es un proceso de fiscalización que se le puede llevar a todo funcionario que es sujeto justamente al control político potestad de las y los asambleístas. Y en ese sentido, cumpliendo con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentamos con el respaldo de firmas de nuestra bancada. Nos bastaba nuestra bancada para la presentación y para este primer momento, y cumpliremos con el debido proceso parlamentario para el curso de esto. Significa que tiene que pasar una calificación, pasar por el CAL, en fin, una serie de procesos adicionales. De allí, la causal es de incumplimiento de funciones y tiene varias motivaciones que las iremos contando en los próximos días también a la opinión pública, pero motivaciones fundamentalmente que tienen que ver con inacción o acción inoportuna en casos como León de Troya o el caso Encuentro, como INA Papers, como el caso Danubio, es decir, una serie de incumplimientos de la institución y en ese sentido los demostraremos en el debate. Y no tiene nada que ver ni con revanchismo ni nada por el estilo. Es una competencia de fiscalización a todo funcionario. No hay un funcionario que, digamos, por cualquier motivo particular, narrativa o lo que sea, no pueda ser fiscalizado. Y es competencia de la Asamblea Nacional hacerlo con responsabilidad. Y esto no significa que procesos y demás previamente tomados de los cabellos, por muy tomados de los cabellos que sean, por influjo psíquico y demás, vayan a tener o revertirse o algo por el estilo, porque no sucede así. Lo que hacemos es poner y proponerle al país y a la Asamblea Nacional, a las diferentes bancadas, un debate donde se pueda argumentar los temas, donde se pueda conocer las pruebas y tomar decisiones más adelante. El presidente Daniel Noboa, en su posesión, dio un discurso bastante conciliador. ¿Por qué mantener ese odio y esa persecución y no proponer o plantear proyectos de ley o reformas de ley, sino que ustedes priorizan esta confrontación, estos procesos de fiscalización que no le hacen nada bien al país asambleísta? Fiscalizar es nuestra competencia. No hacerlo sería no entender para qué estamos en la legislatura. ¿Y es lo urgente? Sí, fiscalizar, ¿Es lo urgente? ¿Es lo que necesita el país en este minuto? ¿Por qué esas mismas consultas no les han hecho a las proponentes de otros juicios políticos presentados también a la Asamblea? Es decir, ¿por qué nosotros como Revolución Ciudadana, al ejercer nuestro rol de fiscalización, estaríamos persiguiendo y otras funcionarias legislativas, otras legisladoras, que también han presentado dos juicios políticos distintos, no lo están haciendo? Es decir, ¿por qué pretender que la fiscalización para unos sí, para otros no? Claro, no, el tema es, ustedes saben en qué condiciones se encuentra el país de violencia, de inseguridad. Eso es lo que tenemos que priorizar, no la confrontación, no el canibalismo político, asambleísta. No, en lo absoluto, pero la Asamblea no se detiene. Hoy vamos a aprobar dos proyectos de ley importantes, la ley de riesgos y la ley de equidad salarial. La Asamblea no se detiene porque se haya presentado un proceso de fiscalización. Eso llegará a la Comisión de Fiscalización y será esa comisión la que dé el tratamiento. Pero las otras 14 comisiones seguimos trabajando, sin descanso y sin parar a pesar de problemas administrativos que seguimos teniendo. Varias comisiones no han podido contratar sus equipos técnicos y sin embargo estamos avanzando en sesiones y en cronogramas. La comisión a la que yo pertenezco, por ejemplo, tiene 11 leyes que analizar en los próximos días que tienen que ver con voluntariado social y una serie de cosas más. Otras comisiones como la de justicia tienen en sus manos reformas al COIP. La comisión de educación tiene en sus manos reformas a la ley de educación superior. Es decir, las demás comisiones y el curso de los procesos legislativos sigue su tratamiento como corresponde. El proceso de fiscalización viene de la mano y es potestad de los 137, no limita la acción de la Asamblea ni nada por el estilo, ni la Asamblea se centra únicamente en eso, no pasa así. ¿Qué fue lo que pasó en el anterior periodo?
se estaba llevando adelante el juicio de Lazo mientras se trataban en las comisiones otros procesos de legislación que luego se aprobaron. La Asamblea no para y en ese sentido vamos a seguir trabajando también en materia de legislación, tomando en cuenta que esa es una hoja de ruta para que el gobierno pueda avanzar en los temas que le urgen al país, ¿no? Y ha llegado el proyecto económico urgente y vamos a aportar también en ese debate y resaltar cuando lo analicemos y encontremos que hay decisiones adecuadas en este marco de crisis económica también. ¿Y no cree que esto es un desgaste porque finalmente este proceso o esta gestión será estéril? No, me parece que anticipar la decisión del Pleno es justamente no cumplir con el debido proceso y el procedimiento parlamentario. Esto tiene que pasar por una calificación, por un informe técnico legislativo, por el análisis de la Comisión de Fiscalización, por la presentación y sustanciación que nos corresponda hacer. Es decir, esto tiene un proceso de largo aliento. Claro. Y finalmente tiene que llegar al Pleno de la Asamblea Nacional, sí, en donde solamente ustedes tienen 51 votos y tienen que lograr 70. ¿De dónde sacarán los otros 19 votos? Sí, pero ahí va a ser importante y un llamado a las y los legisladores a formar parte del debate, es decir, a conocer el contenido de las pruebas, la documentación, cómo se sustancia, porque me parece que también eso va a ser importante incluso para disentir, hacerlo con argumentos, no únicamente por un criterio particular o de una postura política, sino sumarse a este debate y conocerlo, alimentarse y de ahí tomar la decisión. Pero me parece que lo responsable incluso para recuperar la institucionalidad de cada uno de los poderes del Estado es esto, que se cumpla lo que la ley nos faculta y que lo hagamos incluso desde los disensos con respeto y con responsabilidad. Insisto en el desgaste y también en lo probablemente estéril. Usted acaba de decir, este es un proceso de largo aliento. Ya el oficialismo, el Partido Social Cristiano y Construye han manifestado que no van a apoyar este juicio en contra de la fiscal. Al menos eso han expresado. ¿Por qué cree que van a respaldarlo ya cuando probablemente este proceso ingrese al Pleno de la Asamblea Nacional? No estoy asegurando eso, pero me parece que lo responsable es formar parte del debate para tomar una postura. Y si en el debate se evidencia que hay pruebas y hay toda la documentación para fundamentar lo que se le plantea en la solicitud de juicio político, entonces también es responsabilidad de las bancadas tomar una decisión. Pero en más digo, más que un desgaste o que una postura estéril o que no se requiera, es una potestad de fiscalización y me parece que no hay funcionario de los que pueden ser sujetos de control político y fiscalización que está por sobre otro o que tiene o que no tiene que ser juzgado. Es decir, la fiscalización es justamente la búsqueda de respuestas, la búsqueda de información y en ese sentido hay que hacerlo, insisto, y así al menos yo me comprometo que suceda con altura, con responsabilidad, con respeto, con fundamentación y con la majestad que tiene la Asamblea y que debe ponerse en este momento a prueba y demostrarse mucho más de quienes somos nuevas generaciones políticas de nuestras organizaciones. Yo le decía al principio, este será la solicitud de un juicio de odio, de persecución o de protección. No. Mire, este día miércoles se formulará cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Probablemente ustedes intentan un poco proteger todos estos procesos que están involucrados los correístas, inclusive el sentenciado expresidente Rafael Correa. Por influjo psíquico, que ha sido un cuestionamiento incluso académico a nivel internacional. Pero nosotros hemos dicho con claridad que cualquier proceso alrededor de los casos que tienen nuestros compañeros y compañeras se analizarán en cortes internacionales, que es donde están puestas las denuncias. Es decir, esto ya sabemos que ni siquiera recae en este momento en un sistema de justicia que está cuestionado y que nada tiene que ver. Lo cierto es que hay acciones de la Fiscalía que dejan mucho que desear alrededor de la celeridad para unos casos y la demora para otros. Y es que, por ejemplo, al día siguiente de la salida del expresidente Lazo es que se agilita el caso Encuentro, al día siguiente. Pero este tema, que lo tenían en sus manos incluso desde mucho antes, no se investigó como corresponde, a pesar de que existían, vínculos y nexos alrededor del manejo de las empresas públicas. Es decir, hay que ponerle un énfasis que la Fiscalía, como institución, debe actuar igual en todos los casos, y no con unos sí, con otros no, porque es la forma responsable de llevar adelante el trabajo de esa institución. Todos los procesos que están involucrados funcionarios públicos deben de hacerle seguimiento a las autoridades de control. Asambleísta, en los primeros días, desde que se instaló la Asamblea Nacional, ya se han solicitado 3 juicios políticos. ¿Hacia dónde nos van a conducir a los ecuatorianos cuando el ciudadano común lo que clama, lo que grita desesperadamente es que se combata la inseguridad? Y mientras tanto ustedes están en este canibalismo político, en este odio que lamentablemente dejaron sembrado gobiernos anteriores. Pero le acabo de hacer mención hace unos minutos que hoy aprobaremos 2 leyes en la Asamblea, una de riesgos y una de equidad salarial. Es decir, la Asamblea no se detiene por procesos de fiscalización.
Pero podemos aunar esfuerzos en estas situaciones externas y dejarlas a un lado y más bien todos aunar precisamente a estos apoyos que nos van a permitir salir adelante al país. Pero no tiene por qué ser estéril nuestra potestad de fiscalizar. Es que nosotros fiscalizamos y hacemos control político, es parte de nuestro trabajo. No hacerlo sería incumplir con nuestro trabajo. Porque finalmente no lograrán los 70 votos, aparentemente, de lo que han dicho los otros representantes de las agrupaciones políticas. Es decir, que caminarán tanto para no llegar a nada. Seguir. O sea, no hay que fiscalizar porque no hay los votos. Entonces tampoco hay que legislar cuando no hayan los votos. Es parte del proceso. Y la Asamblea no se detiene en materia de legislación. La anterior Asamblea le dejó al país 11 leyes en materia de seguridad. ¿Y sabe qué pasó, por ejemplo, con la ley de uso legítimo de la fuerza, cuando llegó a manos del expresidente Lasso? Llegó a manos de él en agosto del 2022. Se publicó en registro oficial en agosto del 2022. Y apenas se reglamentó, es decir, apenas se puso el ejecútese en marzo de este año, a pesar de la crisis de inseguridad que estábamos viviendo. Es decir, las leyes pueden hacerse de la manera más eficiente posible, pero si llegan a un colegislador que es irresponsable, no avanzan. Aspiramos, y es un deseo cierto, digamos totalmente honesto, que además del presidente Noboa, al haber sido asambleísta, entienda bien cómo es el curso de estos temas, porque él más de una vez decía que la ley no basta cuando un problema es tan profundo, y él en sus manos tiene la posibilidad de trabajar junto con nosotros, y eso no va a cambiar. No, sí, está en su derecho como asambleísta de iniciar estos procesos de fiscalización. Ahora, el presidente, o el expresidente Rafael Correa, publicó en su cuenta de X que la fiscal los había amenazado y dijo puntualmente que si le seguían el juicio, esto supuestamente había dicho la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, que supuestamente si le seguían el juicio, ella iba a mandar preso a Pavón, a Paola Pavón y a Jorge Glass. ¿A quién le dijo esto la fiscal y bajo qué contenido o contexto? Yo lamento si eso es así, porque hay antecedentes, es decir, a la quién le dijo eso de ella? Chincha, conmigo no ha hablado, pero digo que hay antecedentes. Eso lo dijo el expresidente la señora, Correa. La compañera prefecta, fue juzgada previamente por un tuit, por una publicación en redes sociales. Pero esto lo dijo, lo que estoy mencionando, lo que estoy leyendo, lo que dijo el presidente Rafael Correa, ¿esto lo dijo? Sí, pero estoy poniéndolo en contexto del por qué, digamos, hay al menos alertas mínimas cuando compañeros como la compañera prefecta de la provincia, electa por voto popular, fue apresada por una publicación en redes sociales. Es decir, hay un antecedente del cómo funcionan ciertos procesos. Pero de ahí en más, no solo que espero que no sea así, sino que no se confunda la posibilidad de control político con otros temas que tienen que ser tratados respetando el debido proceso. Y los abogados que nos están viendo, que nos escuchan, saben que prisión preventiva y demás en procesos como, por ejemplo, los últimos donde incluso hubo un allanamiento a la prefectura, la prisión preventiva es de última ratio. Entonces tampoco es como tomar una decisión así nada más. Me parece que lo responsable ahora, que sigan adelante los procesos, pero que fundamentalmente se respete el debido proceso y no se piense que esto, que es potestad de fiscalizar y de hacer control político, tiene otro tinte, porque no es así. Mi querida Gisela Garzón, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero ha atendido este diálogo precisamente para Noticias Oro Mar. Muy amable, muy gentil. Felicidades. Gracias. Vamos a nuestra pausa, ya regresamos de manera inmediata.